En esta tarde quiero hablar acerca de algo que me parece tremendamente importante en nuestra vida espiritual y quiero hablar acerca del Espíritu Santo. No es la primera vez que predico acerca de esto, pero sí que quiero volver a hacer un énfasis en la importancia que significa la persona del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Dios nos ha dejado innumerables citas, pasajes, versículos, enseñanzas acerca de la misión que tiene el Espíritu Santo en este tiempo. Y es necesario que como iglesia entendamos la misión del Espíritu Santo, entendamos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Sabemos de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. No son tres dioses, no creas que tenemos tres dioses. Tenemos un solo y único Dios, el Dios verdadero, el infinito Dios, el todopoderoso, como cantábamos recién. Ese Dios se manifiesta en tres maneras diferentes. Una es el Dios Padre, el otro es el Dios Hijo, que es el mediador de ese nuevo pacto entre Dios y los hombres, el que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué pinta el Espíritu Santo? Pues tiene que haber algo ahí para que cierre el triángulo. Pues nada que ver. El Espíritu Santo tiene una función muy específica y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, lo que significa la acción de Dios Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Si tienes tu Biblia, vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, el capítulo 5. Tengo aquí un montón de versículos, me gustaría leer desde el versículo 1, pero vamos a centrarnos en los versículos 18 y 19 de Efesios capítulo 5. Bueno, tal vez leemos desde el 16, dos versículos antes, perdón, desde el 15. Deberíamos leerlo todo, pero vamos a centrarnos. Yo sé que vosotros sois buenos lectores de la palabra de Dios y que seguramente habéis leído alguna vez este capítulo, el capítulo 5 y el 6 y el 4 y el 3 y el 2 y el 1. Por cierto, ¿sabías que Efesios capítulo 1, desde el primer versículo hasta el último, encierra y toda la esencia de nuestra vida espiritual? No sé si lo sabías, pero cuando estudiamos el ABC, que es un material de los primeros pasos, el primer paso es leer el libro de Efesios en el capítulo 1. Y ahí nos muestra lo que somos en Cristo Jesús. Así que si nunca le has prestado atención, tómate el trabajo y lee Efesios capítulo 1. Me encanta ese capítulo. Pero ahora estamos en el capítulo 5, versículos 15. ¿Lo tenéis? Está por allí, dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia, o sea, no con vagancia, sino con esfuerzo, cómo andamos, cómo nos movemos. Miren pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, malísimos diría yo, más que malos. Por tanto, no seáis tontos. Bueno, ahí dice insensatos, pero más o menos quiere decir, esto lo usa fino, yo lo digo grueso, ¿no? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, dice el versículo 21. Ser llenos
del Espíritu Santo. No nos embriaguemos con vino, sino emborrachémonos de la presencia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Abramos nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda marearnos en el buen sentido de la palabra, tocando cada fibra de nuestro cuerpo. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto decía Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Y Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que aquí tenemos un pantallazo, una vista a vuelo de pájaro de algunos versículos que nos hacen referencia del papel, el rol que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es mencionado más de 261 veces en el Nuevo Testamento. Hay tantas y tantas referencias. En concreto, en el libro de los Hechos tiene 57 pasajes que se refieren directamente al tema del Espíritu Santo. Dicen algunos estudiosos que el libro de los Hechos de los Apóstoles no debería llamarse así. Pues sabéis que los títulos no venían en los escritos originales, esos se agregaron después. Los estudiosos dicen que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque se menciona tantas veces y se hace tanta referencia a su función. Así que si quieres saber y aprender algo acerca del Espíritu Santo, pues leer el libro de los Hechos. El mover de la iglesia primitiva desde el primer tiempo dependía pura y exclusivamente de el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo les guiaba a hacer. Tenemos pasajes como Pablo cuando quería ir a predicar en algún lugar y el Espíritu Santo se lo impidió. Hay menciones específicas de la acción del Espíritu Santo sobre las decisiones de las personas. Y hoy mi meta, mi desafío, mi pensamiento, mi oración es que al terminar esta reunión podamos decir qué necesidad tengo de ser llenos del Espíritu Santo. Vale, les perdono, pero me hubiera gustado un buen amén. Porque la iglesia que no es revestida del poder de lo alto está sujeta a los vaivenes de este tiempo, cayendo en el peligro de tropezar y de claudicar delante de cosas que no nos convienen. Pero Dios quiere, como recibimos una palabra a través de una oración esta mañana en Callosa, Dios quiere levantar en este tiempo final, en este último tiempo, una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que le busca de verdad, que no anda titubeando entre dos caminos, sino que está bien definida. Y la única forma que podemos hacerlo, el único camino, la única fuerza que tenemos es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos fortalece para poder estar resistiendo todo dardo de fuego del maligno. Efesios capítulo 6, ahí resistiendo con toda la armadura de Dios. ¿Quieres? Yo quiero ser un valiente en las manos del Señor. Vamos a identificar en primer lugar qué es o quién es el Espíritu Santo. Hay muchas ideas erróneas acerca del Espíritu Santo. Inclusive puede ser que le preguntes a algún cristiano y le digas, ¿me puedes decir qué es el Espíritu Santo? Y como hablamos de Espíritu empezamos a tener ideas de que son cosas fantasmagóricas así, ¿no? Que se mueven como influencias. Entonces, algunas afirmaciones que he escuchado por allí de algún despistado que no estaba muy entendido de lo que era
la función del Espíritu Santo. Dice, bueno, el Espíritu Santo es una fuerza de parte de Dios que trabaja sobre nuestras vidas. Y podría parecer bastante bíblico, ¿no? Una fuerza de parte de Dios que trabaja, una influencia, una fuerza mística, algunos dicen, un poder impersonal de Dios trabajando, convenciendo nuestras vidas. Y les puedo decir que estos pensamientos son todos erróneos y no se ajustan a lo que la Biblia afirma. Así que si tenías ese pensamiento, táchalo, bórralo. El Tipex, antes se usaba el Tipex, ya no se usa más, ¿no? El otro día me preguntó alguien, ¿tienes eso para pintar, para tapar? Digo, no, tengo una tecla que dice suprimir en el teclado y se borra perfecto, ya no hay más, ¿no? Pero así que si tenías esa idea de que el Espíritu Santo era una fuerza mística o un poder de parte de Dios obrando en nosotros, bórralo, porque lo que es el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona con todos los atributos que una persona tiene. De hecho, te puedo mencionar algunos de los atributos que tiene. El Espíritu Santo se le puede mentir. A una fuerza espiritual no se le puede mentir. Pero al Espíritu Santo, siendo persona, se le puede mentir. También dice que el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? De la presencia, de una fuerza así rara, no nos podemos, pero de una persona, Dios se manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Dice otros versículos, tengo aquí varias citas, la omnisciencia del Espíritu Santo. Dios se lo reveló todo por medio del Espíritu Santo. Dice, mejor, decía Jesús, mejor es que yo me vaya, porque vendrá, ¿qué vendrá? El Espíritu Santo. Yo no veo con mis ojos al Señor Jesús, ni lo puedo tocar. De hecho, cantamos una canción, aunque yo no pueda ver, aunque no te pueda tocar, sé que estás allí, sé que estás obrando. Y el que se manifiesta, el que toca, el que nos enseña, el que nos dirige, es la persona invisible del Espíritu Santo moviéndose, tratando con nosotros. De hecho, si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros estaríamos sentados aquí. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese convencimiento es el que nos ha llevado a arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo a Jesús como Señor y como Salvador. El Espíritu Santo, tengo aquí algunos versículos, no sé si puedo mencionar alguno más, pero bueno, hay un montón de citas que nos refieren, por ejemplo, a Ananías y Zafira, cuando trajeron el fruto de lo que habían vendido de su propiedad a los pies de los discípulos. ¿Sabéis la historia? Trajeron solamente una parte y entonces les preguntan los discípulos, ¿es todo esto? No es que los discípulos querían todo la venta de la casa o de la propiedad que tenían, no sé si era una casa, era una propiedad, sino que querían saber si estaban diciendo la verdad. Y ellos dicen, sí, es todo. Y entonces Pedro le dice, no habéis mentido a los hombres, si no habéis mentido al Espíritu, a una persona. Interesante afirmar y tener el pleno convencimiento que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona. Y por lo tanto, esa persona es la que en este momento se está paseando por aquí. No lo vemos con nuestros ojos, pero es el que está golpeando y tocando nuestros corazones. Miren, aquí encontré algunos otros versículos. El Espíritu Santo puede ser afligido. Una fuerza por allí no se le puede afligir, pero al Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo también, dice la palabra, intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad. En 1 Corintios 12:7, no hace falta que lo leamos. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, como dije. Y hay 4 atributos que marcan y definen
al Espíritu Santo como una persona. La primera es, tiene intelecto. Tiene el poder de pensar, de decidir y discernir. Ya no sé, para no cansarlos demasiado, esto no es un estudio, pero simplemente mencionar versículos como 1 Corintios 2:10, Juan 14:26, nos hablan del intelecto del Espíritu Santo. La segunda cualidad es que tiene sensibilidad. Ya dijimos recién que puede ser ofendido, puede sentir, tiene sentimientos. Romanos 15:30 nos hace mención de ello. Tiene voluntad, tiene el poder para hacer a nuestro deseo. 1 Corintios 12:11 lo menciona. Sé que no vais a registrar todo esto, pero como queda grabado por allí, luego podéis mirar el vídeo y repasarlo, o el audio también. Y la cuarta cosa es, tiene conciencia moral, conoce el bien y el mal. Y un espíritu no lo puede tener, pero una persona sí puede tener. Quiero hablar, para no hacerlo demasiado largo, porque me gustaría tomar un momento al final de la predicación para estar orando y pidiendo que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Quiero hablar un poco entre la diferencia que existe entre ese momento glorioso cuando hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha perdonado nuestro pecado y afirmamos, y la Biblia nos afirma, que en ese momento, aparte de ser perdonados de nuestro pecado, de haber sido cambiados del reino de las tinieblas al de la luz admirable, además de haber muerto a la vieja vida y nacido a la nueva vida, no la de Altea, sino la nueva vida en Cristo, además de todas esas cosas, viene a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Porque la Biblia así lo dice, ¿no? O sea, hay un momento donde nos hemos arrepentido de nuestro pecado y el Espíritu Santo entra a morar. Pero hay una diferencia muy clara entre ese momento y lo que significa el versículo 18 que hemos leído. Antes de emborracharse, emborráchense con el Espíritu Santo. O sea, ser llenos del Espíritu Santo es una etapa o una cosa que ocurre posterior al momento donde somos salvos, donde el Espíritu Santo entra a morar. Probablemente en muchos casos, cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo se acomoda en el corazón, pero tiene que empujar otras cosas y hacerse un huequito. Y ahí está haciéndose un pequeño espacio entre medio de un montón de otras cosas que han llenado durante años el corazón. Y la función, la misión del Espíritu Santo es agrandar ese espacio hasta llenarlo todo. Depende de ti, depende de mí, de que ese espacio sea lleno por el Espíritu Santo, buscando las cosas de arriba, buscando un alimento espiritual, congregándonos de manera regular y habitual, aprendiendo de la palabra, estudiando. Por cierto, quiero decir, estoy súper contento con lo que está pasando en la iglesia en estas últimas semanas, el último tiempo. Estamos orando para que los discipulados se extiendan. Y estamos viendo con gratitud de que los discipulados están creciendo. Y esto también te invito, si no estás participando de un discipulado, hazlo. Es vital. Estamos viendo cosas maravillosas que Dios está haciendo en los distintos grupos de discipulado. Aquí en la iglesia hay 2 los martes, había 1, pero como se han sumado, lo hemos desdoblado en 2. O sea que los martes tienes 2 para elegir. El jueves hay en Callosa hay 1, el jueves también hay otro por la tarde, creo. Yo ya me estoy perdiendo todos los discipulados que hay. Y queremos aún tener más sitios, queremos que toda la iglesia sea discipulada, porque eso va a permitir que el Espíritu Santo ocupe todo el espacio. ¿Y sabe lo que va a ocurrir cuando el Espíritu Santo llena todo nuestro ser? Nuestra vida va a ser diferente. Las dificultades y los problemas que vivimos los vamos a confrontar, los vamos a enfrentar de una manera totalmente diferente. Y no me vengan a mí a decir de que no tienen problemas, porque todos tenemos problemas, y montones, algunos menos, algunos más, otros más grandes, otros más pequeños. Pero en todas las luchas
cuando el Espíritu Santo nos toma de la mano, vamos de una manera diferente. Así que yo te animo a que dejes que el Espíritu Santo lo llene todo. Hay una clara diferencia entre ese momento especial donde recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y esa llenura del Espíritu Santo. Si leemos el libro de los Hechos, tenemos varios pasajes que nos hablan de esto. Por supuesto, el que siempre mencionamos es el de Hechos capítulo 2. Y aquí había personas que nunca habían escuchado hablar de Jesucristo o eran cristianos. ¿Qué les parece? Los que estaban ahí en el aposento alto del libro de los Hechos capítulo 2. Eran los discípulos, eran seguidores de Jesús, que habían escuchado la instrucción de Jesús. ¿Tú te piensas de que esos 120 no se habían arrepentido de sus pecados y habían aceptado el perdón del sacrificio de Jesús? Eran cristianos y en su corazón moraba el Espíritu Santo. Sin embargo, el libro de los Hechos en el capítulo 2 dice, versículo 31, estoy hablando de Hechos 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos y de repente vino del cielo un estruendo y todos fueron llenos de... Y algunos pensaban, esto es tan borracho. Por eso la Biblia dice, no se emborrachen de vino, emborráchense del Espíritu Santo. Y en el versículo 31 de Hechos 4, ¿lo tenéis por ahí? Se puede poner en la pantalla. Dice este versículo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos, ¿lo tienes ahí en la pantalla? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Eran cristianos o eran inconversos? Eran cristianos. O sea, quiero afirmar y quiero aclarar de una manera muy directa que aunque seamos cristianos, eso no significa necesariamente que estemos llenos del Espíritu Santo. Y eso nos desafía a nosotros a vivir cada día buscando, anhelando y deseando ser llenos del poder de lo alto. Vivimos tiempos complicados, peligrosos, y si no dejamos de que la presencia de lo alto, ese sustituto de Jesús, la persona de Jesús, por la persona del Espíritu Santo, está llenando todo nuestro ser, nos va a ser muy difícil de mantenernos sin fluctuar en nuestra profesión de fe. Muchas veces vemos con tristeza personas que han comprometido su vida a Cristo, han entregado su corazón, caminan un tiempito en las pisadas del Maestro y finalmente abandonan el camino. Y decimos, qué pena, mira aquel que parecía tan buen chico, tan buena chica, y al final mira por dónde está. ¿Qué le ha pasado? Pues no ha permitido que el Espíritu Santo llene su corazón. Por eso insistimos tanto la necesidad de congregarnos, porque cuando estamos aquí vamos a recibir una palabra como la de hoy, de incitarnos, animarnos a buscar ese Espíritu, cosa que en casa no lo vamos a hacer. A mí me resulta, no diría imposible, pero me resulta muy difícil buscar con la misma intensidad que puedo encontrar al Señor Jesús aquí en la iglesia. No, en casa no lo tengo tan fácil, porque en casa voy a encontrar cosas que me van a distraer. En casa voy a pensar, tengo que comer. Voy a mirar las noticias a ver si el coronavirus ya llegó a mi ciudad. Voy a estar ahí y decir, bueno, la oración más tarde, ¿verdad, Olga? ¿Qué nos pasa? Y fácilmente lo postergamos, pero cuando sabemos que son las 6:30 del domingo, venimos y nos sentamos aquí. Y encima el que pasa a predicar dice, apaga tu móvil. O sea que ni me puedo enterar a ver lo que dice tu WhatsApp. Algunos sí lo hacen, algunos por aquí están en la reunión. Como el WhatsApp es silencioso. Pero no, ahora conecta con el que te da fuerza, con el que te da vida, con el que te da entusiasmo, con el que te anima a seguir caminando en las pisadas del Maestro.
Aleluya. Que el Señor nos permita renovar nuestras fuerzas espirituales cada día estar siendo alimentados. Quiero hablar muy brevemente acerca de la distinción de el hablar en lenguas no conocidas. Somos pentecostales y defendemos y creemos de que el hablar en lenguas es una señal de que hemos sido llenados del Espíritu Santo. Pero también he entendido con los años que como pentecostales tal vez hemos cometido algún error. Y el error que he visto en algunos círculos, no lo hacemos aquí, pero en algunos círculos, es tratar de insistir, hablan lengua, hablan lengua, hablan lengua. Y he entendido de que el propósito no es hablar en lengua, sino el propósito es ser llenos del Espíritu. Y si yo soy lleno del Espíritu Santo, al final, miren, a mí me pasa muchas veces que cuando el Espíritu Santo me llena, al final no sé decir una sola palabra en español. Y no sé lo que digo, pero mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y sé que el Espíritu Santo me llena. De hecho, me ha pasado muchas veces estar orando con una persona y decir, ay, ¿cómo oro? ¿Qué le digo al Señor? Y estoy ahí, Señor, dame la palabra. Y empiezo a orar y de golpe empieza un balbuceo que yo ni mismo entiendo. Y digo, Señor, ahora sí sé que tú estás orando como corresponde. Y me importa nada no entenderlo porque sé que el Espíritu Santo lo está entendiendo y está tocando. Así que el orar en lenguas es para este tiempo, no me cabe la menor duda. ¿Tenemos que hablar en lenguas? Sí, porque es una señal distintiva de la llenura del Espíritu Santo. ¿Es ese nuestro objetivo? No, nuestro objetivo es ser llenos del Espíritu Santo. En esta noche te desafío, si no lo has hecho, que permitas que el Espíritu Santo te llene, te renueve, te dé nuevas fuerzas, dé un despertar nuevo sobre tu vida. Miren, esto es algo que transforma de tal manera nuestro ser. Yo recuerdo como jovencito, no sé qué edad tenía exactamente, 15, 16 años tal vez, en la iglesia donde yo me congregaba, ahí al norte de Argentina, éramos un grupo bastante interesante de jóvenes, tal vez unos 30 jóvenes o algo así, para aquella época antes de que existiera el avivamiento en la Argentina. Ya tengo algunos añitos andado. Esto es previo al avivamiento de Argentina. En aquel entonces, tener un grupo de 25 o 30 jóvenes era toda una maravilla. Y ahí nos movíamos. Y me acuerdo que en la iglesia donde nos congregábamos, siendo una iglesia de provincia, en la Argentina hay mucha diferencia entre lo que es la capital y lo que son las provincias. Olga se crió ahí en la capital, así que ella vivía otra historia. Pero nosotros que éramos los provincianos, ¿verdad? Por allí, éramos como el último orejón del tarro, ¿eh? No veíamos los canales de televisión de la capital, eso no los veíamos porque eso era para la capital. Nosotros éramos de la provincia. Así que en lo espiritual Dios derramaba de su gloria en la capital. Y lo de la provincia, bueno, esperemos. Es verdad, se están riendo, pero cuando venía un pastor de Buenos Aires, eso era, viene un pastor de Buenos Aires, trae la gloria del Señor desde la capital. Y eso pasó en ese grupo de jóvenes. Vino un pastor, era una iglesia del distrito alemán, o sea, venían, no me acuerdo ni el nombre sé que era bastante pelado como yo. Y, no era Knisel, era otro. Y él se organizó una campaña de evangelismo y ahí se hacía una campaña de evangelismo en la iglesia durante, por ejemplo, una semana. Entonces todas las noches había reuniones donde se predicaba la palabra y gente aceptaba al Señor. Había un mover impresionante realmente. Cómo deseo de que eso siga ocurriendo y ocurra también en que podamos hacer reunión toda la semana, todas las semanas no entre un alfiler. Y una de las cosas que este pastor empezó a insistir
en la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Yo era un jovenzuelo de 15, 16 años y este pastor alemán y que venía de la capital traía el Espíritu. Así que me acuerdo de que pasábamos todas las noches el grupo de jóvenes ahí al altar. Y Señor, lléname, quiero hablar en lenguas. Y insistía. Y pasó una semana y se prolongó la campaña una semana más. Y se prolongó la campaña otra semana más. Y creo que estuvimos cerca de un mes prolongándose porque había realmente un mover del Señor. Y yo oraba y digo, esto no funciona conmigo. Soy muy de provincia, muy de pueblo. Y recuerdo que ya sobre una de las últimas noches, ya cansado, agotado, decir, bueno, quedan pocas posibilidades, Raúl, olvídate. De golpe el Señor me visitó. Y lo que pasó esa noche fue algo que yo no lo puedo explicar con palabras. En una manera increíble, Dios llenó mi vida. Lo que nunca me voy a olvidar, tiene que haber sido justo un día previo a un día festivo en Argentina. No tengo ni idea de qué fecha era, si era el 9 de julio o algo. Lo único que recuerdo, como aquí no se hace, pero en la Argentina cuando hay una fiesta nacional, el 25 de mayo, el 9 de julio, se hace el desfile. Entonces todos los colegios van a la plaza del pueblo y se forman los alumnos, están en filas y se iza la bandera y hay todo un acto protocolario, discursos y demás. Y yo me acuerdo que no todas las clases del colegio, sino las últimas clases o algo así, no, ya han pasado muchos años, no me acuerdo los detalles, pero yo sé que tenía que estar en la plaza al día siguiente con este acto. Y esa noche el Señor me visitó. Y yo recuerdo, todavía me veo en esa fila entre los alumnos, yo parado en una nube. Ese acto, no sé, no me acuerdo qué es lo que se festejaba, pero yo sé que yo estaba parado en una nube ahí en la plaza, jovencito, y estaba disfrutando. Digo, el himno nacional hasta me parecía que tenía letra cristiana. Era algo tan espectacular. Y desde aquel momento supe que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestras vidas son diferentes. Nunca me he apartado del Señor. Gracias por la fidelidad, porque tenía muchas posibilidades de hacerlo. Yo salí con menos de 18 años de mi casa para estudiar en la universidad, en una gran ciudad, en la capital, donde estaba el Señor y donde estaban las posibilidades. Empecé mi carrera universitaria, vivía solo, tenía la oportunidad de lo que tantos jovencitos anhelan, de estar fuera de casa y hacer lo que se les da la gana. ¿Y saben lo que a mí se me dio la gana? De congregarme. Y cuando me congregué conocí a esta bella esposa. Porque el Señor premia la fidelidad. Ya llevamos 40 y pico de años, ¿no? Qué maravilloso que es el Señor. Les estoy dando un poquito de envidia, ¿no? Pero es porque quiero que entiendan de que cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, nuestras vidas cambian para siempre. Miren, hay un pasaje en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8. ¿Se acuerdan del mago este? Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, 8:14 estoy leyendo, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, creyentes, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Un pasaje que deja claramente que hay una diferencia entre aceptar a Jesús y recibir el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les dijo, tomen pasta, que yo quiero eso.
diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, que el regalo de Dios se obtiene con dinero. No hay que gastar dinero, no hay que invertir nada más que nuestras vidas para que el Señor nos llene del poder del Espíritu Santo. Simón observó que las personas que recibían el Espíritu Santo no solamente hablaban en lengua, sino que sus vidas poderosamente eran cambiadas. Sus vidas eran transformadas, porque él dice, yo quiero también ese poder. Somos llenos del Espíritu Santo, dejamos que el mover del Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros. La obra, quiero terminar con esto, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se constituye en nosotros, en ese instrumento rector que guía y capacita nuestras vidas. El creyente obtiene la información de lo alto. Entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas cuando el Espíritu Santo está trabajando de verdad en nuestras vidas. Vivimos tiempos donde es muy fácil equivocarse, confundir los caminos que debemos caminar. Pero cuando estamos llenos del poder de lo alto, algo nos frena a lo que es equivocado y nos abre las puertas de lo que es correcto. ¿Cuántas veces me hubiera equivocado? ¿Cuántas veces hubiera metido la pata? Pero cuando el Espíritu Santo está dirigiendo, a veces hasta te puedes llegar a decir, ¡ay, Señor, qué oportunidad! Y el Señor nos dice en nuestro corazón, qué oportunidad ni oportunidad. Hubieras perdido hasta el pelo de la cabeza. Bueno, eso ya lo he perdido. El Señor ha preservado tantas veces, ¿verdad, Olga? ¿Cuántos testimonios? Pasa el tiempo rápidamente y como les dije, me gustaría orar, pero Dios permite que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, regenerando en primer lugar porque nos ha dado nueva vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, pero también nos da seguridad, nos da la convicción de lo que estamos viviendo. Él también nos santifica, ¿sí? Necesitamos vidas santificadas, vidas limpias delante del Señor. Y es por medio de la obra del Espíritu Santo que ocurren estas cosas. Él nos guía y nos dirige. Él también nos vivifica. Vivimos tiempos donde a veces se nos apagan las baterías. Ya no doy más. Algunos me dicen, no parece que tuvieras la edad que tienes. Yo creo que el Espíritu Santo siempre ahí me da una carga adicional. Hoy leía en la prensa de que los científicos están valorando de que hay una edad, la edad real, los años que tenemos, pero realmente hay que darle más importancia a la edad real que cada persona vive en función de enfermedades, en función de cómo nos movemos. Y yo creo que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro exterior se va desgastando, ¿no? Pero nuestro interior, ¿qué dice la palabra? Se va renovando y vamos teniendo vitalidad, energía. El Señor no solamente física, sino esa vitalidad para hacer frente a los problemas, para hacer frente a las dificultades, para estar mirando, Señor, qué grande y poderoso eres, que en medio de toda la tribulación tú sigues manifestándote. Y bueno, así nos guía, nos dirige, nos ayuda, nos vivifica, etcétera, etcétera. Tengo aquí una larga lista, pero no quiero gastar el tiempo. Quiero en este momento quedarme con el pensamiento de la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y anhelo y deseo que como iglesia estemos cada uno de nosotros deseando de todo corazón ser llenos del Espíritu Santo, porque va a cambiar la forma en que presentamos nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedirle a alguien que pase por lo menos con el teclado. Después de un rato
quisiera que cantáramos al final, ya les voy a decir cuándo, la segunda canción que cantamos hoy. ¿Vale? Pero vamos a estar orando. Miren, vamos a hacerlo práctico. Hace unas semanas estuvimos orando específicamente por las familias. Hoy quiero orar específicamente por aquellos que aún están luchando por ser llenos del Espíritu Santo y no lo consiguen. O lo has recibido y se te ha apagado. Pues quiero tomarme un momento de tiempo y orar por cada uno de vosotros. Yo no tengo ninguna mano mágica, solamente lo que sé es que Dios, cuando derrama de su presencia, de su Espíritu, nos bautiza, nos llena de su Espíritu, algo maravilloso ocurre en nuestras vidas. Y sinceramente no quiero ser egoísta y no me lo quiero quedar. Quiero que cada uno de nosotros como iglesia estemos experimentando esto. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y si quieres que te ayude a orar en este tema, pues no tengas temor, no eres menos cristiano por pasar aquí al frente. Pasa aquí al frente y voy a estar orando un ratito contigo, voy a estar pidiéndole al Señor de que llene tu vida con el poder del Espíritu Santo. Voy a pedir también de que cada uno de nosotros estemos con nuestros ojos cerrados. Este momento no es para ver, a ver quién pasa, a ver, fulanito, menganito. Este es un momento santo. Es un momento donde la presencia de Dios está en este lugar. Yo quiero que cada uno de vosotros tengáis la oportunidad de ser ayudados en oración para ser llenos del Espíritu. Oh, bendito, bendito Dios. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti. Oh, bendito seas. Gloria, gloria a ti, Jesús. Allí donde estás, te voy a pedir de que estés orando y le estés diciendo: Señor, yo quiero ser renovado. Yo quiero ser lleno del Espíritu tuyo. Quiero conocerte más. Quiero que mi vida sea inundado desde lo alto. Oh, bendito Dios. Gracias. Gracias, gracias.